Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Cambio de Paradigma. Y este video es supremamente significativo porque entendiendo lo que es un cambio de paradigma, entendiendo en nuestro presente lo que naturalmente esto es, entonces entenderemos cómo a través de la historia la venida de Cristo es y el empoderamiento que esta realidad causa dentro del ser humano. Entonces vamos a comenzar y comienzo con esta pregunta. La pregunta es, ¿qué significa un cambio de paradigma? Un cambio de paradigma es un cambio en la forma en que las personas piensan y hacen las cosas que trastorna y reemplaza un paradigma anterior. Esta transformación no se da de un día para otro, pero puede suceder en un instante, como consecuencias causadas por las experiencias anteriores. Entonces, un cambio de paradigma es un cambio en la forma de pensar. Y sabemos que para uno cambiar de la forma de pensar, suceden cosas. Sucede que a través de información, sucede que a través de ciertos eventos, sucesos, experiencias, sucede que naturalmente a través de un tiempo, entonces la información, los sentimientos, las experiencias, las emociones, las preguntas, respuestas, esa investigación dependiendo del suceso, pero llega ese instante, llega ese momento preciso donde entonces cambia el paradigma, cambia la forma anterior que uno tenía. Y por eso crea una cadena nueva de eventos, de sucesos, donde entonces el cambio sucede. Es como decir, la persona que por un tiempo estaba en sobrepeso, unas 20 libras, y compró una máquina de hacer ejercicios, y compró sus medicamentos, hizo su suscripción a un gimnasio, creó la lista de Año Nuevo, en las resoluciones de Año Nuevo, como muchas personas hacen y tienen su idea, tienen su paradigma de que este año todo va a cambiar. Este año sí voy a ir al gimnasio. Este año me voy a trepar, como decimos, voy a usar la máquina de ejercicios que compré. Pero entonces la vida, las experiencias, los sentimientos, la nueva serie en la televisión, los entretenimientos, los placeres de la vida comienzan a distanciar a la persona en su presente de esa meta, de ese deseo de perder esas 20 libras de sobrepeso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que crea el cambio de paradigma en la persona, donde la persona puede tener la máquina de hacer ejercicios en su cuarto y no la utiliza. ¿Qué es lo que sucede? Que de un día para otro tiene una nueva motivación para entonces sí utilizarlo. Y a eso es lo que es un cambio de paradigma. Entonces vamos a ver lo significativo que esto es, porque entendiendo lo que el cambio de paradigma es entender los evangelios, es entender las historias del Nuevo Testamento y es
entender lo que siempre ha sido y a través de la historia, espiritualmente hablando, que está enseñando principios de la vida práctica natural. Ha enseñado cómo la parusía, la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo. Entonces, voy a leer ciertas notas y comentarios. Dice, la segunda venida de Cristo es este cambio de paradigma, es este cambio mental. Vemos la vida de Saulo de Tarso y vemos en Hechos capítulo 9 el proceso del cambio de paradigma. Si lees Filipenses capítulo 3, vemos su cambio de paradigma. Y vemos a través de las cartas de Pablo una nueva perspectiva, un cambio de paradigma. ¿De dónde vino eso? Vemos como él mismo dice, él era un perseguidor de la iglesia. Él era uno que, como decía, había sido instruido, era un celoso en sus tradiciones. ¿Qué fue lo que causó ese cambio de paradigma? Ese cambio de su mente que entonces transformó su vida total. La venida de Cristo. La parusía, la salvación. Lo que vino fue a su vida naturalmente el proceso de conocimiento, el proceso de experiencias que lo llevaron al punto, lo confrontaron su vida, su intelecto, su ser, sus emociones. La verdad de la vida de Jesús, la verdad de la vida en el espíritu de la vida, la verdad de Cristo en Jesús, cambió el paradigma de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Y vemos en Gálatas capítulo 1, vemos su historia, su cambio, cómo él reconoce que a Dios por gracia le plació revelar a Cristo en él. Y él dice, esa revelación no se la dio seres humanos, sino que fue una revelación de Jesucristo en él. Y eso es el cambio de paradigma. Eso es ese momento que en la vida de la persona se les revela algo tan significativo que causa una nueva motivación para entonces vivir de una nueva forma. Y por eso, como decía, la segunda venida de Cristo es este cambio de paradigma. La parusía, que es igual a la venida, una palabra griega. La parusía, la venida, y tiene que ver con la venida. ¿Qué es lo que viene? Viene naturalmente, espiritualmente hablando, lo que sucede dentro de uno cuando nueva información. Entonces, naturalmente en su proceso, remueve la vieja información. Esta serie de videos, eventualmente, tal vez estás escuchándome por primera vez y puedes decir, ¿qué te está diciendo? Pero en un proceso natural de investigación, si lees, si estudias, si indagas, si ves otros de los videos, naturalmente puedes comprender el mensaje que comparto. La segunda venida de Cristo es un término, un concepto, una realidad espiritual, no
es algo físico, de que alguien físico va a venir algún día. Eso es la teología y la esperanza en la religión occidental cristiana, que interpretan literalmente historias de origen espiritual. Pero cuando uno extrae el significado y procura entender los términos y conceptos, las ideas, el lenguaje figurativo y simbólico, la parusía, la venida, tiene que ver con todo lo que naturalmente causa en las personas el cambio en su vida, el cambio de su paradigma, el cambio de sus viejas ideas, preceptos, conceptos, hábitos, tradiciones, a unas nuevas, totalmente diferentes, y por ende a una nueva vida. Algunos de los versos, y la Biblia llama esto la parusía, la venida, uno de los títulos, términos que la Biblia, los evangelios, cuando hablo de la Biblia, los evangelios utiliza, es cuando el Hijo del Hombre venga. Cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Ves? Para unas personas que toman esto literalmente, están esperando porque cuando el Hijo del Hombre venga, las nubes se van a abrir y de allá del cielo va a venir el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, y tal vez en caballos blancos y los millares tanto de ángeles como su iglesia, y ahí es donde vienen todas estas interpretaciones. Pero volviendo a cuando el Hijo del Hombre venga. Aquí se me fue y ahora estamos de regreso. Cuando el Hijo del Hombre venga, vamos a leer algunos de los versos como Mateo capítulo 13, versos 41 al 43. Mateo capítulo 13, 41 al 43, dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino. Y vemos ahí, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Cuando el Hijo del Hombre venga, la parusía se está refiriendo a cuando este cambio sucede. Cuando el cambio de paradigma, cuando la revelación, cuando una nueva información se recibe, se asimila, se acepta, empodera el contexto del ser humano, empodera de tal manera al ser humano que lo que antes no deseaba hacer, antes no podía hacer, porque no tenía la capacidad, la mentalidad ni el entendimiento que motiva la fuerza, por cuanto no podía hacerlo, ahora sucede en un instante una nueva motivación, un nuevo espíritu, un nuevo sentimiento que motiva a levantarse, a hacer, a vivir, a cambiar, a asumir la responsabilidad. Y a eso, a través de esta literatura, lo representa como el Hijo del Hombre, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Abogado Defensor, el Espíritu de Dios, Cristo, el Hijo de Dios,
el Hijo del Hombre. ¿Ves? Toda esa lista de sinónimos representan lo mismo, la misma esencia, el mismo espíritu. El Hijo del Hombre, refiriéndose como un título en esta literatura donde personifica al Espíritu Divino de Dios, a la esencia de la ley que motiva la acción pura, justa y perfecta dentro del ser humano hacia afuera. Ese espíritu de vida eterna, ese viene a ser el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con sus ángeles, se está refiriendo figurativamente a lo que sucede cuando el entendimiento de todo lo puro, de lo que es la vida totalmente libre, feliz, en paz, en seguridad, no por lo que el mundo y lo que aparenta ser del mundo ofrece para que si uno logra, tiene, entonces tenga paz y felicidad. No. Felicidad, libertad, paz, seguridad, contentamiento, gozo por lo que se descubrió dentro de sí. Y se descubrió que uno en esta vida es uno con la vida misma, con el Espíritu Eterno como ley presente, con Dios. Y esta energía despierta, vivifica, resucita al ser, para que ahora uno es en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, en ese mismo camino de vida. Y esto es lo que el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga, es cuando el entendimiento de todo lo que Dios es, del reino de Dios, cuando esta realidad se manifieste dentro del ser, se haga rema, se haga revelación, se haga entendimiento y de ahí se practique, se viva, se piense, se hable y se haga diariamente. Y ahí está todo. Ahí está la persona que estaba muerta y ahora resucitado. La persona que estaba perdida y ahora encontrado. La persona que estaba en oscuridad y tinieblas y ahora la luz ha iluminado todo su ser. A eso es lo que este lenguaje figurativo nos lleva a conocer, lo que un cambio de paradigma es. Y entonces otro de los versos a Mateo capítulo 16, 27 y 28, unos versos bien conocidos, y dicen: pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y entonces podemos ver que a través de la historia de la iglesia del primer siglo, que Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Espíritu de verdad, el abogado defensor, el consolador, el Espíritu Santo, se estaba formando en esta iglesia del primer siglo, en personas, la iglesia, personas a través de la historia, templos de piedras vivas, seres conscientes, corazones
que estaban siendo transformados de piedra, duros, por su vida natural, por sus deseos y pasiones, por su naturaleza carnal, diabólica, como la Biblia lo expone y lo comparte. Ahora a una nueva conciencia divina, a un nuevo espíritu, a corazones sensibles. Y vemos esa transformación, y como leemos en estos versos, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre. Y por eso el Hijo del Hombre, cuando viene en la gloria de su Padre, todo eso está demostrando la esencia de la verdad. Cuando la verdad, cuando lo justo, cuando lo recto, cuando lo puro, cuando lo real, lo sincero y lo honesto se le hace presente a una persona, se le demuestra, se le enseña, y la persona entonces lo recibe, se le revela, lo capta, lo internaliza, lo asimila. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué viene? El juicio. Porque ahora la persona estaba en un estado de ignorancia, desconocía, era ignorante de algo, era ignorante de la vida justa, pura y verdadera. Era ignorante de la felicidad que siempre es presente. Era ignorante de todo lo que Dios es. Pero cuando se reveló, se entendió, entonces las próximas acciones, pensamientos, palabras y hechos, acciones, determinarán su estado. Y eso es lo que llama el juicio. Y por eso, como vemos en el verso 28, o vuelvo a leer el verso 27, dice, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. ¿Ves? Porque ahora el espíritu de la verdad ha sido concientizado de lo que la acción justa, pura y verdadera es. Por ende, ¿cómo vas a actuar, a vivir, a ser de ahora en adelante? Vas a vivir por todo lo justo, lo puro. Vas a ser amable, gentil, servicial. Vas a ser auténtico. Vas a procurar la paz, la felicidad, la hermandad. Vas a elevar todas las características y cualidades que representan la presencia de todo lo que Dios es. Vas a caminar en esa vida por cuanto se te reveló lo que el espíritu de la vida como ley presente es. Y quien entonces vive en ese mismo espíritu, en esa misma sintonía, es juzgado. Y al ser juzgado quiere decir la ley de causa y efecto. Toda acción crea una reacción. Y por ley presente, tarde o temprano recibes exactamente las consecuencias. Las consecuencias representan el fruto de tu siembra. Siembras en paz, siembras amor, siembras autenticidad, siembras servicio, respeto, amabilidad, siembras honestidad y sinceridad, siembras fe, confianza. El fruto será por la misma medida, por la misma sintonía, por la misma esencia y ley presente. Y eventualmente tu vida diariamente te dará los frutos de tu ser, de tu conciencia, de tu corazón, de tu bondad.
Porque lo que domina en ti, la presencia de lo que es tu conciencia, es Dios. Lo único que para ti existe y es Dios. Vives en Dios. Esto es su reino. Todo. Exactamente y perfectamente. Por cuanto ese es el Espíritu que ha vivificado tu ser y ha cambiado tu paradigma a que solo lo que ahora ves y eres es uno en Dios, en Cristo. Pero de igual manera, entonces, como nos dice el verso 28, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Si miramos históricamente cómo eso sucedió y vemos cómo históricamente eso sucedió, cuando ese cambio de paradigma sucedió dentro de esas personas que antes de que murieran vieron con su conciencia y percepción, recibieron y entendieron todo lo que el reino de Dios es, lo que su Hijo en el hombre es. Y así fue como vieron, como comprendieron y entendieron la gloria. Y fueron partícipes del reino presente. Y otro de los versos, Mateo capítulo 25, versos 31 al 34. Mateo 25, 31 al 34, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y ya debemos ir entendiendo el lenguaje figurativo, diciendo prácticamente lo mismo. ¿Cómo interpretamos esto? A través de la tradición y fe, a través de la teología y la escatología. Toman estos versículos como, ¿ves? Eso está hablando del futuro. Eso es lo que va a pasar. Y no estamos entendiendo la enseñanza espiritual que nos habla del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Espíritu de la vida presente, cuando es dentro del ser humano, porque ha cambiado el paradigma, porque ha cambiado la mentalidad que se tenía a una nueva. Y por eso, como nos dice el versículo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos sus ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. ¿Dónde es el trono glorioso del Hijo del Hombre y de sus ángeles? Es tu conciencia. Aquí donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí donde ahora en tu intelecto tú juzgas, porque en ti el propósito de la vida, la voluntad por la cual tú vives es la justicia, la verdad, el amor,
la paz, la pureza. Y ese es el trono y el Rey de Reyes que reina sobre todo pensamiento diferente que se quiera levantar dentro de uno. Aquí es donde reside el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí es donde está y se desarrolla la mente de Cristo. Que sea la mente de Cristo, eres tú. Es tu mente. Es cómo tú ves la vida. Cómo tú actúas. Qué es lo que motiva e impulsa el espíritu que sale de ti a través de tus acciones. Ese es cuando el Rey se sienta en su trono. Y por eso, a través de la historia, nos dice figurativamente cómo entonces el Rey juzga. Y como vemos en los próximos textos y versículos, el verso 32 dice, hablando de los ángeles, voy a leer de nuevo en contexto del 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Veamos en contexto histórico, veamos en el contexto de toda la humanidad, porque lo que se está refiriendo es algo que siempre sucede diariamente. El Hijo del Hombre, el Espíritu de Dios, Cristo, está sentado en su trono, está sentado, es tu espíritu, es tu motivación, o lo que está sentado es la naturaleza de uno egoísta y egocéntrica. Y eso es lo que a través de la historia, mirándolo en contexto histórico, cómo este lenguaje figurativo nos presenta cómo en la historia Cristo personificado en Jesús a través de los evangelios, vemos que Él vino a los suyos y vemos que hubieron dos tipos de personas. Las personas, los judíos hebreos, que decidieron escuchar y cambiar su paradigma. Y vemos que esos representaron las ovejas, porque escucharon el espíritu de la vida justa, pura y perfecta, el amor, la compasión y todas las características, todos los ángeles, todo el poder y la gloria de Dios presente, que cambió, creó esa metamorfosis, ese cambio de paradigma en sus mentes para vivir por la justicia y todo lo que el reino de Dios y su justicia presente era. Y vemos las cabras, y vemos por eso el Rey que dice, y separará a las cabras a su derecha. A las ovejas a su derecha. Pero entonces vemos quiénes representaban las cabras. Representaban esa misma audiencia que escuchó, que fue confrontado con la verdad de la vida justa, con la verdad del deber, con la paz, con el amor, con la no violencia. Pero en su ser, quien predominaba en su conciencia era su yo egoísta, su naturaleza. Eran esclavos a sus pasiones y sentimientos. Y por eso el Rey juzgó, por eso la verdad, por eso el espíritu de la acción perfecta siempre juzga a todo ser humano diariamente. Por cuanto la presencia y realidad de
todo lo que Dios es siempre hoy, es siempre ahora, es siempre aquí, es siempre en el momento. Y uno vive consciente de eso o ignorante de eso. Y a esos ignorantes de esa realidad, la Biblia los llama como estas cabras. Y por eso, como nos dice el verso, en el verso 34 vuelvo, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. ¿Ves? Benditos, bendecidos ustedes. ¿Por qué? Porque estaban viviendo aquellos que su paradigma cambió. Y ahora en el nuevo paradigma viven en todo lo que el Padre es. Dios es amor. Y ahora en esta nueva conciencia, espíritu, viven. Por eso son benditos del Padre. Por eso vengan, entren, reciban la vida eterna y todos esos beneficios. Vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Por eso en el verso 33 dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y vemos esa separación. ¿Quién separa? Esto es la realidad diariamente. En cada acción que tomamos se demuestra si estamos siendo benditos del Padre por la mentalidad, por ese cambio de paradigma en el nuevo espíritu hacia lo justo, lo puro y lo verdadero, o si estamos como las cabras, alejados de la vida del espíritu por la vida de la ambición, cautiva por las sensaciones y emociones y por buscar el placer y por satisfacer la ilusión o lo que aparenta ser, que el mundo aparenta, que mi felicidad, mi seguridad, mi prosperidad, mi beneficio, mi todo y mi salud está allá afuera en algo que tengo que conseguir o que alguien algún día me va a traer y me va a dar. No. Otro de los versos, Juan capítulo 5, versos 26 al 29. Versículos significativos. Juan capítulo 5, que nos habla, y por eso lo importante del cambio de paradigma. Juan capítulo 5, versos 26 al 29. Voy a leer 26 al 29 dice, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Vemos que el Padre es espíritu, el Hijo, ¿ves? Por eso el Hijo del Padre es su mismo espíritu, es la misma esencia. Estamos hablando de una misma realidad, de un mismo poder, de una misma fuerza, de una misma energía que motiva esa nueva voluntad. Por eso el Hijo del Hombre, ¿ves? La fuerza de Dios, la misma esencia, la fuerza del Hijo. El Padre me ha dado, como nos dice el verso, y el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Todos estos sinónimos simbólicos representan el poder de la vida, Cristo, que viene a ser la fuerza iniciativa, inspiradora, ese ánimo, impulso hacia la nueva acción, hacia el nuevo deseo, hacia la vida perfecta. Verso 27 dice, y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. ¿Ves?
¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo de Dios. ¿Quién es? El Espíritu de Dios. Está personificando ese poder dentro del ser humano. Recuerden, estamos leyendo una parábola. Estamos leyendo historias sobrenaturales y espirituales significativas que tienen el poder para generar dentro de uno nuevos sentimientos para la devoción. Y al entender, nos motiva, causa una felicidad, causa como, wow, qué significativo es. Y qué sabiduría a través de la historia, a través de seres humanos han compartido, a través de enseñanzas orales y en este caso nosotros leyendo estos evangelios. Por eso son buenas noticias. Y nos dice, después del Hijo del Hombre, en el verso 28, dice, no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y es lo que les llevo compartiendo. Vemos, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo que todos los que están en las tumbas, es como decir, todos los que son ignorantes de esta verdad, por eso están muertos a través de los evangelios. Ese estado de muerto espiritual en tumbas, ese Lázaro, se está refiriendo a ese estado presente del ser humano que está inconsciente, que es ignorante, que no ha descubierto esa perla, ese tesoro, que no tiene ese corazón sensible porque lo que tiene es el de piedra. Y a todo esto es ese ser humano ignorante, ciego espiritualmente hablando. Y por eso, como nos dice, todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Resucitar es se pondrán de pies. Se pondrá esto de pies. Se levantará la conciencia, el entendimiento, porque ahora una verdad causó en uno la atención, el despertar. Y por eso resucitaron. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna. ¿Ves? Al ser concientizado por la verdad, por la vida eterna, por la vida justa, recta, vemos que en el primer contexto del primer siglo, esta iglesia, vemos aquellas personas, aquellas ovejas, aquellas personas que decidieron vivir por el mismo Espíritu. Resucitaron a la vida eterna, a las características de justicia, de paz, de bien, de amor, de hermandad, de pureza y todas esas características y cualidades que representan a Dios, su presencia y su reino dentro del ser humano. Y por eso esas personas son las que resucitaron para gozar de la vida eterna, que es ese estado de felicidad, de pleroma, de plenitud, de contentamiento, de paz, de gozo, de libertad, en el presente estado. No allá en algún sitio, algún día fuera de este mundo. No, es la realidad en este mundo presente. Ese estado. Y entonces vemos lo opuesto. Dice, y los que continuaron en su maldad resucitarán
para sufrir el juicio. ¿Ves? Los que continuaron en esa mentalidad egocéntrica y egoísta en su carne, en los deseos, sus pasiones, como Romanos capítulo 8 en los primeros versículos, Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25, nos habla de la vida de la carne y los placeres. Jesús hablando en Mateo capítulo 15, verso 19, cuando hablaba, porque de dentro de su corazón salen los malos deseos. Esas personas en ese estado. Vemos la historia de Judas. Vemos la historia como Judas fue uno que experimentó ese juicio. Escuchó las palabras de vida, vio la forma en cómo vivir la vida justa, pura y verdadera. Tuvo el ejemplo, pero decidió gratificar sus sensaciones, sus deseos. Quería shekels, quería dinero, quería bienes, quería prestigio. Vivía por la ilusión, vivía por lo que aparentaba ser, que su paz, felicidad y seguridad se encontraba en los bienes materiales. Y eso lo había conformado en su contexto. Pero vino la palabra de vida. Vino el Evangelio. Cristo, el Espíritu de la vida personificado en la historia, en Jesús. Y Él no lo vio. Y por eso el juicio, por ley, sembró semillas de mal y recibió la misma naturaleza de su siembra. Y sufrimiento, dolor, arrepentimiento, hasta la muerte, según como las historias nos cuentan sobre la vida de Judas. Y asimismo sobre todas las personas, porque esta realidad diariamente es. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Has escuchado eso? La gente dice, nadie sabe el día ni la hora de la venida de Cristo, de la parusía. Y aquí yo te quiero dejar saber que eso se refiere. Nadie sabe el día ni la hora, te comparto. Nadie sabe el día ni la hora de cuándo este cambio de paradigma sucederá en una persona o en uno mismo. Uno no sabe en el momento exacto que uno lo va a captar. ¡Oh, ahora! Y a eso es lo que se refiere bíblicamente, según el Nuevo Testamento, a lo que nadie sabe el día ni la hora. ¿De qué? De esa revelación, de ese cambio de paradigma que cambia la vida y por ende cambia los resultados. Cambia a la persona del estado de muerte al resucitado. Cambia a la persona del estado mortal a la inmortalidad. Cambia a la persona de la vida natural, carnal, a la vida eterna. Figurativamente. Por eso la Biblia habla y lo llama como un relámpago. La venida del Hijo del Hombre será como un relámpago. Algo rápido. ¿A qué se está refiriendo? A ese cambio de paradigma. Nadie sabe el día ni la hora que tú entenderás esto que yo estoy diciendo. Tal vez si procuras ver este video 2 veces más,
tomar más notas, leer un poco más la Biblia y ciertos de estos versos, indagar más, ver algunos de los otros videos que llevo por más de un año compartiendo y ver cómo ir creciendo en el entendimiento de estos conceptos espirituales. Si decides leer el Bhagavad Gita, que lo he mencionado muchísimas veces, como la evidencia real que nos enseña todo lo que tiene que ver con entender la presencia del Espíritu de la vida eterna, Dios, y lo que es cuando el ser es ignorante de esa realidad y el estado y cómo vive, los frutos y lo que sucede cuando lo ve, cuando ve a Dios, cuando en su mundo su paradigma cambia y ahora lo único que ve es a Dios. Yo recuerdo muchos años atrás que me dijeron una vez, mira, cuando tú miras el logo de la compañía FedEx, ahí tú vas a ver una flecha. Y uno dice, y recuerdo mirando el logo de la compañía FedEx en los troces, en los sobres, pero más bien cuando uno va en la calle, uno ve el troz bien grande y ahí hay una flecha y uno no la ve. Pero viene una persona y te dice, mírala aquí, mira, ¡wow! Sí, ahora la veo. Y después, de ahí en adelante, que se te reveló lo que no veías, pero al momento, al instante que se te reveló, entonces de ahí en adelante, en las futuras ocasiones, solo lo que vas a ver es la flecha, lo que no veías antes. Y así es este cambio de paradigma. Así es la parusía. A eso es lo que se refiere los evangelios y la escritura de la segunda venida de Cristo. Es ese cambio en el entendimiento presente de la persona en cualquier tiempo. Lo mismo sucedió en nuestro pasado hace más de 2000 años con la iglesia del primer siglo. Ese cambio mental que transformó su contexto, transformó su identidad, su vida, su persona, a ser nuevas personas. Y por eso a vivir en una nueva conciencia, en un nuevo espíritu. Y eso es la segunda venida de Cristo, una realidad siempre presente que diariamente sucede en aquellos que lo captan. Como Jesús dijo, porque a ustedes, en Mateo capítulo 13, versos 13 en adelante, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios, los secretos, lo oculto, lo espiritual, lo místico del reino de Dios. Una realidad presente. Y aquellos que obtienen conocimiento, el entendimiento, se les dará más comprensión. Y ahí está esta realidad en nuestra vida natural. ¿Comprendemos los conceptos espirituales o los creemos? Como la religión y la tradición, la teología y la escatología nos los enseñaron. Y por eso los creemos. A que algún día Cristo vendrá. Pronto Cristo vendrá. Y Cristo presente.
en ese instante que el paradigma cambia. Lo cambia todo. Por eso la Biblia, como un relámpago, como un ladrón en la noche, ese cambio, esa iluminación, ese momento, que uno capta. Un abrir y cerrar de ojos, según 1 Corintios 15, será como un abrir y cerrar de este ojo. El entendimiento, ese cambio de paradigma, esa nueva revelación de Cristo en vosotros, en nosotros, siempre presente. Ese ánimo, esa fuerza, ese espíritu vivificante hacia la voluntad del bien, de la justicia. Y por eso también la Biblia lo llama con la historia de que habían dos en el campo y uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué nos enseña eso? Naturalmente, cuando hay dos personas y a una se les revela, en una cambia su paradigma y en la otra no. Por eso en esa que cambió su paradigma, es tomado, es arrebatado por fuerza, es transicionado, pasa de muerte a vida. Cambio significativo. El cambio más sobrenatural que a través de la historia en estas literaturas nos comparten. Literaturas como el Bhagavad Gita, literaturas como los Evangelios y Nuevo Testamento. Ejemplo del cambio de paradigma en uno es, en vez de estar buscando por la felicidad en el mundo, ahora uno busca crecer espiritualmente. En esta nueva conciencia se vive en el mundo, creciendo espiritualmente en el espíritu de la vida, que es el poder vivificante y energizante de Dios, como la nueva voluntad que nace, despierta o resucita dentro de uno para vivir como antes no se podía. Antes uno no tenía paz, felicidad y contentamiento, y ahora espiritualmente hablando, uno crece en el espíritu presente de la paz, de la felicidad, del contentamiento, porque lo consiguió en la realidad, presencia de Dios, su reino, y lo descubre dentro de uno para vivir lo que nos resta de vida en tal libertad, en tal salvación. Segunda de Corintios nos habla de este cambio de paradigma. Y mira cómo los dice, Segunda de Corintios capítulo 10, Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Leo en la Nueva Traducción Viviente y dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y vemos aquí en resumen cómo describe lo que sucede dentro de las personas, que su paradigma cambie. Dejan una vieja actitud, dejan unos viejos hábitos, unas viejas costumbres, son empoderados en una nueva conciencia para unos nuevos hábitos, costumbres
que ahora lo vivifican. Y aquí vemos lo necesario, lo vital de este cambio de paradigma. A través de la historia nos está enseñando que es esa transfiguración sobrenatural que sucede dentro del ser humano. No sucede dentro de todos, pero diariamente sucede dentro de aquellos que deciden cambiar su paradigma. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.